O se van a beneficiar, o les va a ir mal a lo que tienes alrededor. No puedes hacer lo que quieras. Tienes que hacer el plan de Dios. Esta no es una vida de que tú te levantas y digas, yo hago lo que quiero, como quiero y a la hora que quiero. No es así. A la hora que quieres ir a juntar plata te das cuenta que no es así. Porque el patrón te dice, ¿tú quieres sueldo? Sí. ¿Para qué quieres el sueldo? ¿Para divertirme, recrearme o prosperar en la casa? Bueno, a las 7 de la mañana tienes que estar aquí. Ya no haces lo que quieres, ¿verdad? Tú no le dices a tu patrona, ¿sabe qué? Yo habitualmente me levanto entre 9:30 y 10. De 10 a 11 me tomo unos matecitos. Yo sé que algunos viven así. Y vio que el mate cae medio pesado a la mañana, pastor. Así que de las 11 a las 12 tengo que digerir el mate de una forma u otra. Y a partir de las 12 arranca mi vida. Un vago y una vaga bárbara, ¿no? Así. Y le llaman libertad. Y yo diría vagancia. Y ahí arrancamos, pastor. Y claro, pero a esa hora el neurocirujano ya operó dos cirugías. El mecánico ya arregló 3 autos. Y luego tú vas a hacer un trámite, te cierran la puerta y dices, estos vagos que cierran al mediodía. Claro, pues no te levantas a las 8 de la mañana. Y algunos arrancan la vida así. Siembran eso todo el día. Tú tienes que sembrar bajo la voluntad de Dios. No puedes hacer lo que quieras. Ahora, ¿tú quieres un trabajo y que te vaya bien? Bueno, perfecto. Entonces te tendrás que levantar temprano, trabajar, ser diligente. Y cuando venga tu jefe y te diga, ¿está hecho el trabajo? Decirle, sí, aquí está. Porque si no, entonces no prosperarás. Pero eso lo haces, ¿no? Por dinero sí lo haces. Por dinero te levantas a la hora que sea. De la misma manera tienes que actuar en la fe. Tienes que esforzarte para que la palabra de Dios entre en tu corazón. Tienes que esforzarte para que la palabra de Dios salga de tu boca. Tienes que esforzarte para encontrarte con Dios todos los días de tu vida, a fin de que seas de bendición para todos los que te rodean. A fin de que tengas herramientas para ayudar a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes, ¿entiendes? Tú no le puedes dar paz a la gente ni a tus seres queridos si tú no la tienes. Si tú eres pobre y no tienes dinero, no le puedes prestar a nadie. No puedes darle dinero a alguien si tú pones las manos en tu bolsillo y están vacíos. Tú no puedes dar amor si no lo tienes. Tú no puedes dar paz si no la tienes. Tú no puedes dar aliento si a duras penas tienes aliento para levantarte tú. Tú no puedes infundir ánimo si no lo tienes. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. No puedes dar lo que no tienes. No puedes cosechar riqueza si no la tienes, si has sembrado miseria. No puedes cosechar paz si has sembrado guerra. Lo que el hombre cosecha, eso va a sembrar. Y esa es una ley espiritual. Y en Dios esas leyes se cumplen. Tú quieres tu familia bendecida, tú tienes que procurar ser bendecido. El Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir y serás de bendición. Es así la regla, la ley. Tú bendecido primero para luego bendecir a los demás. Así funciona. Y para eso no podrás hacer lo que tú quieras, sino que tendrás que caminar bajo el plan de Dios, como lo hizo Eliseo, bajo la voluntad de Dios. Entonces serás de bendición para tu familia, para tus amigos, para los que te rodean. Dejarás huellas claras en tu hogar. Aún morirás y la gente se acordará de tus palabras. Morirás y la gente te tendrá en estima. Y aunque menos lo pienses, aún imitarán tus conductas. ¿Por qué crees que Pablo en un momento miró una de las iglesias, de las tantas que fundó? La mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento las fundó el apóstol Pablo. Y en un momento el apóstol Pablo mira a los corintios, a todas las iglesias que fundó, y escribe una carta y le dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué crees que lo dijo? Porque él abundaba en la bendición de Dios. Abundaba en el conocimiento de Dios. Podía dar porque tenía. Así funcionan las cosas. Y siempre lo digo en broma, hay gente que dice, ay pastor, me quiero casar con una princesa. Bueno, tendrás que ser un príncipe.
Y después está la dama que dice, ay, me quiero casar con un príncipe. Bueno, pero no puedes ser campesina si te quieres casar con un príncipe. Si te quieres casar con un príncipe, tienes que ser princesa. Ah, no, pastor, yo soy plebeya y campesina, pero quiero el príncipe. Así no funciona. Eso funciona en el cuento de las hadas. ¿Sí? Que viene la campesina y se casa con el rey y comieron perdices y vivieron felices y aparece la hada madrina. En la vida real no es así. ¿Tú quieres una reina? Tienes que ser un rey. Así me dijo un hermano una vez, ay, pastor, estoy orando por un hombre de Dios. Así que es un hombre de Dios, le digo yo. Pues veo que a la gente le gusta con estas palabras, así, un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Con alas, centellas, truenos, ¿qué? No, dice un hombre, ¿y vos cuántos versículos de la Biblia sabés? Y no muchos. ¿Y cuánto te congregás? Y no mucho, pastor. Vamos entendiendo, eres una campesina, ¿verdad? Pero quieres un rey. Quieres estar en el palacio. Quieres usurpar una corona. Si tú quieres un hombre de Dios, tendrás que ser una mujer de Dios. Porque el hombre de Dios va a buscar una mujer de Dios. El hombre de Dios no va a buscar una campesina, va a buscar una mujer de Dios. Una mujer que obedezca, que sea sensible a la palabra. Que ame a Dios con todo su corazón. Aún que lo ame más a Dios que a ti mismo. Eso va a buscar un hombre de Dios. Se lo puedo garantizar en tantos años de pastorado que tengo. Una mujer que quiere un hombre que busca a Dios, va a buscar que ese hombre ame más a Dios que a ella misma. Porque ahí tiene garantizado su futuro también. Ah, no, pastor, yo quiero una mujer que gane millones, que trabaje todo el día y bueno, si puede ser así como la modelo Claudia Schiffer también, un poquito, no digo mucho. Ahora yo me levanto a las 12 del mediodía y soy un vago que ni me esfuerzo. No, si quieres una reina, tendrás que ser un rey. ¿Es así? Tú no puedes dar lo que no tienes. Y tú no puedes esperar que Dios sea injusto y te dé a ti lo que el otro nunca va a recibir. Y bueno, está bien, pastor. Un roto para un descosido y listo, ahí vamos. Y ya está, se terminó la historia. Así tiene que ser claro, es así. Tengo lo que me merezco y posiblemente o lo que has elegido, ¿verdad? Pero vienen los hermanos y dicen, ay no, yo quiero uno que ore 10 horas, que ayune, que busque a Dios, que lea la Biblia. Y tú ni siquiera te puedes congregar. Una mentira en tu corazón. Tendrás lo que mereces. ¿Entiendes? Lo que sembramos, cosechamos. El amor que le damos a Dios, lo vamos a ver con el fruto que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué crees que la Biblia dice, el Señor lo agarró a los discípulos y le dijo, cuando oréis, enciérrense en sus piezas, en lo privado. Y oren a su Padre en lo privado. Ahí, en su habitación, derramen su corazón. Oren a Dios, clamen a Dios, busquen a Dios, tengan un encuentro personal con Él. Y Él los recompensará en público, dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y Él los recompensará en público. ¿Entiendes cómo es? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que le vaya bien a tu familia, al que te rodea, a tu amigo? A la voluntad de Dios. Porque eso vas a sembrar y eso vas a cosechar. Y David se dio cuenta, y con esto termino, y dijo, locamente he actuado, dijo David. Y ahora mi corazón está en amargura, porque sembré lo que Dios no quería. Sabiendo cómo sembrar, le puse al pueblo en su corazón que no confíen en Dios, que confíen en su fuerza, que confíen en su ejército. Es como que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que confiar en tu profesión, en tu plata, en lo que has conseguido. Confía en tu carácter. No pongas las manos, no pongas ni siquiera tu vida, las manos en el fuego, ni siquiera por tu sombra. Confía en Dios, porque dice la Biblia que los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Eso dice la Escritura. Confía en Dios. Pastor, ¿usted confía en usted mismo? Y le voy a invitar que se ponga de pie. Jamás. Hoy te predico la palabra de Dios con convencimiento
Y capaz que mañana estoy tirado en un bar, ahí en la Valle y Beruti, que hay muchos por la zona. No lo sé. Oro a Dios para que así no sea. Pues la Biblia dice que aquel que se cree firme, que se cuide, no vaya a ser que caiga también. Imagínate, el apóstol Pablo escribió una bendición para ellos. Ahora hay otros niños que tuvieron que sufrir el alcoholismo de sus padres, que tuvieron que sufrir la drogadicción de sus padres. Por lo tanto, su futuro queda condicionado. Entonces no es hago lo que se me antoja y lo que quiero. No existe eso. Cuando el adolescente se desquicia en su mente producto de su fluctuación hormonal y comienza a decir yo hago lo que quiero porque ya soy grande, a la hora que quiero y como quiero, por regla general, sus deseos terminan en frustración. Y por regla general, terminan en dolor. Y por regla general, terminan siendo equívocos, errados. Y quieren ir a conquistar el mundo y vuelven destrozados a su casa. ¿Y quién crees que sufrió? ¿Quién crees que perdió? Ah, no, es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiero. No, tus padres perdieron. Le acortaste los años de vida a tus padres con dolor, con angustia. La rebeldía de los hijos la sufren los padres. No es que ellos son rebeldes y bueno, yo hago mi vida, pastor, y mi padre y mi madre que hagan lo que quieran. No, tu rebeldía la paga tu padre y tu madre. La pagan los que te aman. Pero tú te sientes contento con los que no te quieren, que les da lo mismo. Si te mueres bajo la adicción, bajo la locura de este mundo, ¿qué les importa? Esos que dicen ser amigos y no lo son. ¿Quién te crees que se acuesta a la noche preguntándose dónde estás y qué estás haciendo? Tus padres, no el resto. Al resto no le interesa. Y el día que caigas en un hospital, ¿quién crees que va a estar ahí al lado? ¿Con el que bailaste toda la noche? No, ese no va a estar, ya no le servís. Van a estar los que te aman, los que te quieren. Y los afectas con tus conductas. Tienes que entender esto, es muy importante para comprender el plan de Dios. Nuestras conductas producen resultados, nuestras conductas producen cierta cosecha, cierto fruto. Y eso le afecta a los que están alrededor, para bien o para mal. Este rey David, que sus conductas eran, por regla general, aprobadas por Dios, y que trajo como fruto una gran bendición a su pueblo, ahora va a pasar lo contrario. Y cuenta una historia que en un momento el rey David es incitado por el diablo, dice la Biblia. Ese ser que algunos no quieren creer que existe, que es el gran tentador. Dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 21, a partir del versículo 21, que el diablo vio al pueblo de Israel, vio a una nación que buscaba a Dios, vio a un rey que era próspero, vio a un rey que había logrado cosechar la fe en su pueblo y dijo, esto no lo voy a permitir. Y dice la Biblia que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como dice la Biblia y los tantos sinónimos que tiene, incitó el corazón de David para que cense al pueblo. Diré, ¿qué tiene de malo un censo, pastor? Todas las naciones hacen censo, ¿verdad? Claro que sí. Las naciones hacen censo. ¿Para qué? Para obtener información del pueblo. Para obtener la información económica de las familias, si tienen casas de material, si tienen baños, si tienen la cantidad de habitaciones por habitante de la casa, etcétera. También se hace censo para saber cuánta población tiene una nación, un pueblo, un país, una provincia. También en el censo, aunque en la Argentina no lo preguntaron, se pregunta la religión, para saber cómo culturalmente un país va variando su religión. Y en el censo se hacen cientos de preguntas, o no sé si cientos, pero muchas preguntas, para saber cómo estadísticamente está una nación.
si varió su fe, si varió su nivel educativo. Quizás hace 20 años atrás tú entrabas a una casa y decías, bueno, ¿cuántos viven aquí? 5. ¿Cuántos terminaron la primaria aquí? Los 5. ¿Cuántos terminaron la secundaria aquí? Los 5. ¿Cuántos universitarios hay? 2. O ninguno. Y ahora vienes a un censo nuevo y te preguntan, ¿cuántas familias viven aquí? 40. ¿Cuántos terminaron primer grado? Ninguno. Entonces tú puedes medir el nivel de educación de tu nación. Presta atención a lo que te voy a contar. Dice que Satanás incita a David y le pone en su mente y en su corazón que cense al pueblo. Y estando David tranquilo, reposando luego de tantos éxitos que había tenido en la vida, escucha la voz del diablo que le dice, censa al pueblo. Fíjate cuánto pueblo tenés. Fíjate cuántos guerreros tenés. Fíjate cuántos carros de guerra tenés. Fíjate cuántos jinetes a caballo tenés. Fíjate cuántos soldados de infantería tenés. Hace un censo de las armas. ¿Cuántos escudos, cuántas lanzas, cuántas espadas? ¿Qué cantidad tenés para, si mañana viene otro ejército a atacarte, tú sepas lo que tienes? Y cuando Satanás pone eso en el corazón de David, David se lo transmite a todo su pueblo. Y se lo transmite a toda su realeza. Y dice la Biblia que todos estaban de acuerdo, hay que censar al pueblo. Ahora, la Biblia cuenta algo muy anecdótico, dice que a Dios no le agradó. Y Dios consideró lo que hizo David como un pecado. Y dice que mientras David hacía el censo, cuando termina de hacer el censo, dice que Dios le dice a David que había pecado. Y que ahora iba a venir un mal sobre su nación. Y que él tenía que elegir el mal. Y que iban a venir, o por lo menos, los ejércitos enemigos por 3 meses iban a destruirlos. O sea, lo que Dios le dice, ¿sabes qué, David? Por la conducta que tomaste, por la decisión que tomaste, ahora van a venir ejércitos armados. Los que tú venciste alguna vez, ahora te van a vencer a ti por 3 meses. Y si no quieres eso, te voy a traer 3 años de hambre en tu país. Toda la jactancia que tú tenías de que eras próspero, de que yo te había prosperado en todo, ahora vendrá el hambre a tu casa y a tu pueblo. Y si no quieres eso, traeré la peste. La espada de Dios vendrá sobre este pueblo y vendrá con peste. Imagínate, el producto de una mala conducta, el producto de un mal caminar, traía su fruto. Así como el fruto de haber obedecido a Dios, el fruto de ser obediente a Dios, el fruto de haber escuchado la palabra de Dios, fue prosperidad, bendición, un buen reinado. Y haber de alguna manera puesto la palabra de Dios en alto en el corazón de los hombres. Ahora, un mal caminar, una mala decisión, había determinado todo lo contrario: muerte en la guerra, hambre en el pueblo o peste. Y pastor, ¿qué tuvo que hacer David? Tenía que elegir entre esas 3. Y no había opción de ir para atrás. No había opción de ir para atrás. Porque a veces nuestras conductas ya determinan ciertos frutos que no se pueden revertir. Y si eres madre soltera, ya no puedes meter al niño en el vientre y volver para atrás para que no nazca. Ahora lo tienes que cuidar, lo tienes que criar, lo tienes que amar. Y si repetiste 5 años y vas a la facultad y te sientes como una persona que no concuerda porque no vas a la edad que va la mayoría, y ahora ya no puedes volver en los años atrás para volver a estudiar. Ahora harás como hacen aquellos adultos que dicen, yo abandoné la secundaria, no sé por qué hice eso. Ahora tendrás que contentarte con lo que puedas conseguir. Hay cosas que no se pueden volver atrás, y esto no se podía volver atrás. Pastor, ¿qué tenía de malo censar el pueblo? Tenía
algo muy, pero muy malo. Y era que Dios le había enseñado a su pueblo que él ganaba las batallas, con mucho, con poco. Que no importa la cantidad de ejércitos que tenían los hijos de Dios, él ganaba las batallas por ellos. Y David lo sabía muy bien porque había destruido a Goliat, que era una persona físicamente desmesurada comparado con él. David lo venció y David sabía que Dios podía vencer con muchos o con pocos. O aún con nadie, como la batalla de Gedeón, que ni siquiera fueron a pelear y Dios venció la batalla. Lo que David le estaba mostrando al pueblo era que se había comportado como las naciones vecinas, como las culturas paganas, que miden su éxito por la cantidad de cosas que tienen, que miden su éxito por si tienen mucho o tienen poco. Pero el éxito en los hijos de Dios no está basado en la cantidad, sino en la calidad. ¿Y quién esté delante de ti? Porque si fuese por la cantidad, entonces Juan el Bautista nunca fue un hombre bendecido. Pues vivía en el desierto y comía miel y silvestre y langostas. Y tenía como ropa una piel de camello. Y nada más. Sin embargo, la Biblia dice que hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista no se levantó ni se levantará jamás en la faz de la tierra. Y no era por lo que tenía o lo que no tenía, sino por lo que él representaba. Él representaba una luz en el camino del Señor. Pues él preparaba el camino para que Jesús entre en los corazones. Una de las representaciones más importantes en la faz de la tierra. Cuando David decide censar al pueblo, le está quitando la fe. Está haciendo todo lo contrario que había hecho años antes o anteriores. Le estaba robando la fe a la gente. Ahora la gente no iba a confiar en que Dios era su muro y su antemuro y su protector. Ahora la gente iba a confiar en si tenían carros, caballos o jinetes para la guerra. Entonces el Señor le dice que comete un gran pecado. Comete un gran error. Y el error en sí no era el censo en sí, sino lo que el censo significaba. Significaba que su confianza ahora iba a estar en los carros, en los jinetes, en la cantidad de población. Cuando la confianza debía estar en el Dios de los cielos, en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Que no importa si vivían en una ciudad o en el desierto, que no importa si eran agricultores o guerreros, que no importa si forjaban armas o no, pues la batalla la peleaba el Espíritu por ellos. Y David le estaba robando esa fe. Y le dice el Señor, este es el resultado de tu mala conducta. Este es el resultado de una elección pésima en tu vida. O 3 años de hambre, o 3 meses de guerra donde serás derrotado por todos, o vendrá la mano de Dios, la espada de Dios, que es la peste. Así dice la Biblia, la espada de Dios que es la peste. Enfermedades sobre tu pueblo. Dice la Biblia que David reconoce que locamente había actuado. Se postra ante Dios. Le dice, Dios, locamente actué y estoy en gran angustia. Cuando David reconoce esto, ya había 70,000 muertos. La espada de Dios había pasado sobre Israel. La peste había llegado. No, que uno hace lo que quiere. No, uno no hace lo que quiere. No es, pastor, que la vida es que cada uno hace lo que le gusta y no importa el que diga, el que está a la derecha o a la izquierda, adelante o atrás. Por lo visto aquí no. Porque la conducta de un rey errática y la aprobación de un pueblo a esa conducta errática determinó 70,000 muertos. Dice la Biblia que caían uno atrás del otro, como decimos en Argentina, como moscas. Así, por la peste. Producto de un error, producto de una mala conducta, producto de una decisión que no fue la correcta. Tú dirás, pastor, yo no soy el rey David. Y sobre mí no pesa tanta responsabilidad como toda una nación. Porque claro, las locuras de un padre de casa afectan a la casa y un poquito más quizás.
Pero las locuras de un presidente afectan a una nación, ¿verdad? Y nosotros en Argentina tenemos más que ejemplo de los resultados de la locura de aquellos que nos gobernaron. Nos sobran los ejemplos de ver los resultados nefastos en una nación por quienes nos gobernaron, por quienes están allí a la cabeza y toman decisiones de la noche a la mañana que lo único que hacen es producir mal y daño a un pueblo. Pero en términos menores pasa exactamente en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Si yo mañana me levanto y decido ser un ladrón, y decido andar por las redes sociales con alcohol en las imágenes y rodeado de prostitución, ¿tú qué crees que le pasará a esta iglesia? ¿Tú crees que yo podré postear en las redes sociales? ¡Ay, soy un ser libre! ¡Ah, tengo derecho a vivir mi vida sin dañar a nadie! Y si tomo, me daño a mí mismo. Y si voy de juerga por la noche, ¿a quién molesto? ¿Tú crees que se puede vivir así? ¿Tú crees que puedes agarrar la puerta de tu casa y decir, yo me voy, hago lo que quiero? No es así. Eso es una gran mentira. Todo lo que tú hagas se paga y tiene una consecuencia. Así como lo malo, lo bueno. ¿Saben lo que pasaría si yo hago eso? Se destruye la iglesia. Mañana no queda nadie aquí. Mañana tienen que traer a otro pastor. Y el otro pastor va a tener que hacer un trabajo extraordinario para poder alentar el corazón de los hermanos. ¿Cuántos hijos no creen en Dios? Culpa de sus padres. Y sus padres se congregan aquí. Aquí vienen. Aquí levantan las manos. Aquí escuchan este mensaje. Te va a doler lo que voy a decir. Y va a ser un puñal clavado en tu corazón, pero es la verdad. Hay padres que apartan a sus hijos de la fe estando dentro de la misma iglesia. Vienen aquí, levantan las manos, hablan de Dios. Sus hijos los miran y dicen, esto es todo un show. Esto es toda una mentira. ¿Tú crees que te iba a salir gratis esto? ¿Tú crees que buscar a Dios es cuestión de como cuando vas al club a hacer un deporte? ¿Tú crees que el diablo no está buscando el incitar y el destruirte? Yo he hablado con jóvenes que dicen, pastor, mi familia es una cosa dentro de la iglesia y otra afuera. Como los mismos jóvenes son una cosa aquí adentro y otra afuera. Aquí tú los ves a los jóvenes con la cabeza baja, así como humilladitos, como respetuosos. Y afuera son dragones. Maleducados. Mal hablados. Mal aprendidos, no maleducados. Porque maleducado sería que su padre y su madre no lo educaron mal, lo educaron mal, pero no, los educaron bien, pero aprendieron mal. Mal aprendidos es la palabra. Hacen cualquier tipo de cosas. Yo los veo en las redes sociales, porque me llega todo, por supuesto. Todos vienen, ay pastor, cuando es hora de acusar, todos vienen ahí a esa oficina y dicen, mire pastor, y agarran los celulares y tienen un manejo del celular. Ojalá manejarse así la Biblia. Tú le dices, ¿dónde está el libro de Esther? Y están 86 horas a ver dónde está Esther. Claro, ni si nunca lo buscaron. Hagamos un campeonato. Busca el libro de Judas ahora, ya. Y algunos dicen, no sé si es antiguo o viejo, se van al índice, y no, como no saben tanto los números tampoco. Claro. Tú le dices, a ver, el libro de Job, ¿dónde está? Y ahí dice, pastor, ese sí es complicado. Dígame dónde está Génesis y Apocalipsis, que es el primero y el último, eso sí es fácil, ¿verdad? Ahora sí, agarran el celular y tú le dices, che, ¿qué viste? Y no sé cómo hacen, parecen del servicio de inteligencia. Entran, parece que manejan satélites en el celular, no sé, aquí, mire pastor, empiezan a bajar, yo digo, es tremendo la tecnología. Eso sí lo manejan muy bien. Y ahí ponen, mire este jovencito, mire esta jovencita, mire este. Doble conducta, doble moral. ¿Y crees que saldrás impune? Si tú mañana me ves a mí en las redes sociales así, ¿qué crees que pasará con esta iglesia? ¿Se ha de destruir?
Así de simple. La Biblia dice, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Así de simple será. Entonces sobre mi vida hay una gran responsabilidad. Entonces yo no puedo decir hago lo que quiero. A ver, pastor, ¿un vasito de vino tinto es pecado? No, claro que no es pecado, pero más vale que usted no lo tome, pastor, ¿eh? No es pecado para el pueblo, pero para usted, ni se le ocurra, ¿verdad? Pastor, escuchar cumbia es pecado y no, pero usted no la vaya a escuchar, pastor, ¿eh? Usted no puede, usted tiene que escuchar adoraciones, salmos y proverbios. ¿Verdad? Que es así. Sí. Usted puede venir a la reunión como quiera, ¿verdad? Si quiere entra en hojotas, pero si yo me subo a predicar en hojotas, ¿qué pasa? A ver, ¿qué va a decir usted? Ah, esta es la ley, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, pastor, es así funciona. Yo puedo venir a la iglesia como quiera, en pijama si quiero, porque estoy cómodo así, en pantuflas. Así, como si nada. Un día estaba en una iglesia y entraron 4 personas y sacaron los zapatos. Ay, no más, ellos eran chinos. Hay culturas que se sacan los zapatos. No, nada, había que sacarse los zapatos nomás. Entonces, ¿qué pasa si yo subo sin zapatos aquí? Con las medias agujereadas. ¿Y usted qué dirá? ¿Qué pastor croto que tenemos? ¿O no? Entonces, ¿puedo hacer lo que quiera? No, pastor, no, usted no puede hacer lo que quiera, tú tampoco. ¿Puedo vestirme como quiera? No. ¿Tengo que tener ciertos recaudos? Sí, por supuesto que tiene que tener ciertos recaudos, pastor. Si usted lo invitan a su casa, un día estábamos, una pastora nos llama de otro ministerio llorando, preocupada. Estaban festejando Navidad. Y estaban todos brindando, y la pastora salió de bañarse, y en vez de agarrar una copa, le dieron una botella. Y uno de la familia no tuvo la feliz idea de filmar, vio que están esos que filman todos, son un peligro. Tienes que tener un cuidado cuando andan con los celulares, porque son realmente peligrosos y algunos hasta satánicos. Entonces, brindan todos, la pastora agarra la botella y le manda así, salud, ahí adentro, y en las redes sociales. Me llaman a mí, pastor, mire esto, todos convulsionados, la iglesia convulsiona, mire. Y ahí estaba, 1, 2, 3, salud y adentro. Llamo, fue un error, pastor. Justo salí y no había más vasos y me tiraron la botella. Ni siquiera era alcohol, era la sidra de los niños. Hay que tener cuidado con la sidra de los niños, pues salen todos medio mareados también los niños. ¿Tú crees que la perdonaron? ¿Tú crees que dijeron, era Navidad? Con tanto bien que hizo, por una noche nomás, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿qué dice la Biblia? Que del árbol caído, ¿qué hace la gente? Leña. La destrozaron. La hija no le daba los dedos cuando se enteró para borrar el video. ¿Y cómo lo borro? Y cuando algo entra a las redes, anda a borrarlo. Anda a sacarlo. Diga que nosotros no somos muy populares como para andar por las redes, pero otros, todas tus conductas van a afectar a alguien. No es hago lo que quiero a la hora que quiero. Vas a afectar a tus hijos, vas a afectar a tu esposa, a tu esposo, vas a afectar a tu trabajo. Si tú te sales todas las noches de fiesta y de jarana, cuando tengas que ir a trabajar, vas a llegar tarde a tu trabajo. Lo vas a hacer mal. No vas a hacer tu trabajo como corresponde, no vas a ser diligente. La Biblia dice que los diligentes se sientan al lado de los reyes, no los vagos, No los vagos. Hay versículos terribles contra los que tienen vagancia. Perderás tu condición de trabajo. Y tu compañero tendrá que hacer lo que tú haces. A mí me pasa en mi trabajo. Y a veces vienen personas y me dicen, doctor, ¿puedo hablar con usted? Sí. ¿Por qué tengo que hacer el trabajo de este inútil? ¿Y por qué no viene?
Y esa persona determina un rótulo sobre su frente que es mal compañero. Y así, grabado. Che, ¿qué opinas de que no es un mal compañero? O una mala compañera. Y luego tú agarras y dices, no, lo que yo hago no afecta, cada uno es libre de hacer lo que quiera, a la hora que quiera y como quiera. No es así. Eso es una gran mentira. Ahí David hizo lo que él quiso, aplaudido por el pueblo, y el resultado final fueron la espada de Dios con peste, 70,000 muertos en un día. Ese fue el resultado de hacer lo que quieras, a la hora que quieras y como quieras. ¿Por qué crees que Dios nos dejó su palabra? ¿Por qué crees que Jesús vino a esta tierra para enseñarnos cómo caminar? Para que no nos vaya mal. Para que te vaya bien. Para que seas próspero. Para que las cosas te salgan bien. Para que seas una persona de bendición para los que te rodean. Y aún fuera de esta tierra, ser de bendición para otros en el futuro. Para eso vino Cristo, para darnos su palabra, para que su palabra sea nuestra guía, sea nuestra lumbrera, sea nuestro camino, para que nos muestre el camino en donde tenemos que ir y para que nuestras conductas sean guiadas por Él, por el Espíritu Santo. Lo primero que el Señor le dijo a sus discípulos cuando ascendió a los cielos, antes de ascender, por supuesto, no se lo dijo mientras iba ascendiendo, le dijo, yo los voy a dejar, pero va a venir el Espíritu Santo. Y Él los va a guiar a toda verdad. Eso le dijo el Señor. Ahora los van a guiar. Pero Dios no te quiere guiar para que tú seas simplemente como un robot. En últimas instancias en esta tierra, o te guía Dios o te guía el mundo y el diablo. No tienes opción. El que determina las modas no eres tú. El que determina las locuras de la humanidad no eres tú. Todo lo que tú vives en tu país ya arrancó en Ibiza, en Europa, en otro lado, te lo pusieron en bandeja, te lo pusieron en un moño y te lo trajeron aquí. Y te dijeron, ahora tú eres un lagarto, y la gente se viste de lagarto. Imagínate cómo la influencia social, que hace unos meses atrás viene mi hija con un pato chiquito así. Digo, ¿qué tenés ahí en el hombro? Ah, me lo regaló una compañera, dice, es famoso. ¿Quién es famoso? Le digo. Hasta mi época el famoso era el Pato Donald o Lucas. ¿Pero quién es? Y tenía como un canario ahí. Dice, no, esto es la moda de ahora, papá. Y empecé a ver canarios por todos lados. Mi esposa fue a correr una maratón y apareció un hombre gigante que corría con 4 patos en la cabeza. Yo digo, sinceramente, las modas van, vienen y la gente cae en todo. Y ahí andaban todos con los patos. Ahora no veo a nadie con los patos. Se terminó el negocio del pato. Fue como el negocio del spin. ¿Se acuerdan ese que hacían así? No, es para niños con autismo. Y también es para sacar el estrés. Y todo el mundo andaba así. Y los que no tenían autismo lo empezaron a tener porque estaban todo el día así. Ahora, ¿dónde están? Sacándose el estrés. Muéstrenme sus pines. Sáquenlos de ahí de la billetera y la cartera, que están estresados. No, pastor, parece que no sacaba el estrés. Mire lo que tengo acá, el Valium, el Trapac, los viejos nunca fallan, como dicen. Acá lo tenemos, con nos sacamos el estrés, con el Trapac, con el Valium, con el Ribotril, ese es mejor que el Spin, el PIN, no sé cómo se llama. Modas. O te guía la verdad de Dios o te va a guiar el mundo. Y la verdad de Dios te va a guiar a buenos caminos. Y la verdad de Dios te va a guiar a días gloriosos, a éxitos en tu vida. Pero este mundo es una caja de Pandora y no sabes dónde irás. Esa es la verdad. Entonces Jesús le dijo, ¿saben qué? Antes que me vaya va a venir el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Y cuando Pedro lo encontró en una de las oportunidades que Jesús ya había resucitado, en las tantas veces que se presentó Jesús, dice que el Señor le dijo, a partir de ahora, Pedro, ya tú no irás donde quieras. Y a partir de ahora no vas a hacer lo que quieras. A partir de ahora vendrá alguien y te va a guiar. Y te va a mostrar el camino. Y te va a mostrar el camino de bien. Y el camino de la prosperidad, y ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios te ofrece. Guiarte en este camino de locura de esta tierra. Haz
has conocido a un joven o jovencita que haya obedecido a sus padres centrados y le haya ido mal? Y no, pastor, porque un buen padre y una buena madre siempre van a dar los mejores consejos. Aunque con errores, porque son humanos, van a tratar de dar los mejores consejos. ¿Por qué crees que la Biblia dice que ates en tu cuello los consejos de tu padre y de tu madre si es que son buenos? Porque te darán largura de días. Entonces, depende de lo que tú siembres, eso vas a cosechar en tu vida. Y no es que hago lo que quiero y como quiero. Siempre afectarás a otro. Siempre, de alguna manera, otro saldrá lastimado o saldrá bendecido. Depende de lo que tú hagas. Y si la historia de David te pareció extraña, la que te voy a contar ahora es aún más extraña todavía. Y ahora sí, abre tu Biblia en el segundo libro de los Reyes, página 466, capítulo 13, versículo 20 en adelante. Y esta historia sí va a ser extraña. Para muchos, para otros no. Estoy en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 20 en adelante, dice así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y murió Eliseo, y lo sepultaron, punto. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Y esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. La voy a volver a leer. Dice que Eliseo murió y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Una historia extraordinaria, que en manos de indoctos y de falsos profetas es producto de misticismo, es producto de imaginaciones y es producto de falsas doctrinas. Por este versículo bíblico hay personas que van a los cementerios a ver si pueden tocar la tumba de algún que otro ilustre ser que hubo en la tierra para que le pase su unción. Y no han entendido el mensaje, no han comprendido, porque han tomado esto como un misticismo y lo han tomado para sus mentes perversas y poder engañar a la gente sin darles el verdadero entendimiento que tiene este versículo. Te contaré un poco la historia. Eliseo fue un profeta y fue el que hizo la sucesión del profeta Elías. Eliseo se lo considera uno de los profetas mayores que tuvo Israel y se lo considera uno de los profetas que más éxitos tuvo en su carrera de profeta para con Dios. Pues en la vida de Eliseo no se registra ningún tipo de debilidad. No se registra que se haya cansado, no se registra que se haya renegado contra Dios, no se registra que de alguna manera le haya cuestionado algo que Dios le haya pedido. En la vida de Eliseo se ve un éxito atrás del otro. Y en la vida de Eliseo, capítulos atrás, luego de que él murió, o sea, del 13 al 1, habla de milagros extraordinarios que lo acompañaron. Sanidades como al general del ejército de Siria. La capacidad de ver el ejército de Israel con la
con una visión espiritual, la capacidad de resucitar muertos en vida. Esos fueron milagros que acompañaron la vida de Eliseo. Eliseo era un simple granjero, y era un granjero próspero, porque dice la Biblia que él araba con doble yunta de bueyes, y para aquel entonces poder arar con doble yunta de bueyes es como decir, yo tenía un tractor y un arado. Pero dice que vino Elías, puso su manto sobre él y le dijo, Dios te llama para un servicio. Dios te llama para que le busques y para obedecer su palabra y ser de bendición a una nación. Entonces Eliseo tenía la potestad, porque no era un robot como ninguno de nosotros, y tenemos lo que se llama el libre albedrío. Tenemos la capacidad de elegir, así como tú eliges hoy quiero comer milanesas o pizza, así como tú eliges hoy me quedo en mi casa o me voy con mis amigos a drogarme. De la misma manera tú puedes elegir hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Eso se llama libre albedrío. Y para las cosas que nos agradan, el libre albedrío fluye, pero de una manera exponencial y tremenda, porque enseguida elegimos. A ver, te doy a elegir, mañana vas a tu trabajo o te doy el día libre. Ya elegí, pastor, el día libre. Podemos elegir. Entonces Eliseo tenía que elegir. Si elegía quedarse como agricultor, iba a dar un poco de bendición, iba de alguna manera a cosechar la tierra, le iba a dar prosperidad a su familia, posiblemente se casaría y posiblemente tendría una familia y haría feliz a sus hijos. O podía elegir el plan de Dios y transformarse en uno de los profetas más prominentes e influyentes que tuvo la nación. Y Eliseo preguntó a Elías para qué él ponía el manto sobre él, y Elías le dijo, para que me suceda, para que sigas el plan de Dios, porque Dios te ha llamado. Y Eliseo no lo dudó. Habrá dicho, bueno, si me quedo como agricultor, ganaré un poco de dinero más, quizás me vaya de vacaciones a Jerusalén, capaz que me vaya y conozca, no sé, alguna ciudad por ahí, me vaya a Nínive, o lo que haríamos nosotros hoy en día. Pero Dios me llama, y si Dios me llama, va a tener un futuro glorioso para mí. Y Eliseo no lo dudó. Hay gente que tiene que decidir. Así como la gente dijo, ¿quieres a Jesús o a Barrabás? Hay gente que dijo, queremos a Barrabás, al delincuente, al homicida, a eso danos. Y a este, ¿qué hacemos? Crucifíquenlo. La vida se basa en decisiones. Toda la vida se basa en decisiones. ¿Hago esto o hago lo otro? Y en esa decisión comienza una cosecha, para luego sembrar o lo bueno o lo malo. O tú decides, me voy de fiesta con mis amigos, cuido mi familia. Luego, no puedes ir diciendo, ay, pero ¿por qué pierdo a mi familia? Bueno, pero tú sembraste eso. Tú sembraste eso. Tú sembraste la desconfianza. Tú sembraste el cansancio. Y aún así, a veces sembrando bien, la tierra produce cardos y espinos, dice la Biblia. Aún sembrando bien, a veces vienen males también. Entonces dice que Eliseo tomó la decisión. Dijo, yo voy a servir a Dios. De ahí el más tuvo una carrera épica y gloriosa con Dios. Milagros, señales, prodigios, respeto. Y por sobre todas las cosas, una influencia a la fe hacia toda una nación. Entonces la gente, cuando quería conocer algo de Dios, recurría a Eliseo. Y Eliseo mantenía la palabra de Dios firme, y por sobre todas las cosas les enseñaba que una de las maneras de ser prósperos en Dios es ser obediente a Dios. A pesar de todo eso, llegó el fin de los días de Eliseo. Y dice la Biblia que Eliseo se enfermó. Y se murió. Como la gran mayoría, moriremos con alguna enfermedad. Y dice, y murió Eliseo. Y lo sepultaron, como todo mortal. Y pasó un año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. O sea, en los lugares donde enterraba la gente, el cementerio, que no eran las estructuras que tenemos hoy en día, tan organizadas y con la infraestructura que hay, dice que entraban las bandas armadas de otras naciones a robar lo que podían. Y entraban a los pueblos y sacaban todo. Cuenta la escritura que
Y aconteció que al sepultar a un hombre, murió un hombre cualquiera, un hombre común y corriente, murió. Y lo llevaron a sepultar. Por alguna razón, la tumba de Eliseo estaba abierta. Por alguna razón que desconocemos en la Biblia, porque no lo dice, los huesos de Eliseo estaban a flor de luz, a la tierra. Y se ve que alguien excavó, o algún animal excavó, o Dios lo permitió y lo sabemos así. Dice que los huesos de Eliseo estaban a la vista. Los protocolos de entierro de antes no eran tantos como los de ahora. Si la persona no tenía mucho dinero o algo, agarraban, te tiran ahí nomás y ya está. Bueno, hoy en día hacen lo mismo en algunos aspectos, ¿verdad? Una vez ahora ya esto no se hace, pero cuando yo empecé a estudiar medicina, nos daban autorizaciones escritas para que vayamos al cementerio a buscar huesos. Y por lo general buscábamos cuerpos enteros. Al cuerpo lo metíamos en una olla, lo hervíamos, le sacábamos los restos de articulaciones, luego agarrábamos los huesos, los poníamos en cal y luego los barnizábamos. Y hacíamos nuestros propios esqueletos para estudiar medicina de algún mortal que existió alguna vez aquí en la tierra. Y yo recuerdo que tenía la nota y me fui al cementerio de Chacarita. Eso es en Buenos Aires. Yo estudiaba en La Plata. Y me presento en el cementerio de Chacarita con la nota de la facultad diciendo que quería un cuerpo. Obviamente tenía que ser un cuerpo que ya esté en descomposición masiva. No me podía llevar un cuerpo recién muerto. Normalmente, ¿qué te dan? Te dan los cuerpos que ya no pagaron panteón, que no pagaron nada y que nadie los reclama. Van todos a una fosa común. Entonces me agarra uno de los sepultureros, petizo así, no me olvido más. Era tétrico el desgraciado. Yo ya le tenía miedo y era de día, imagínense. Y me dice, vení. Yo era muy jovencito. Y me lleva a un lugar del cementerio donde había una pala mecánica. Dice, acá tenés. Y era yo no le miento, era una pila de huesos por todos lados. Digo, pero yo necesito, las articulaciones tienen que ser congruentes. No puedo tener el fémur del hermano que se sienta allí, que mide 2 metros con el mío, porque me va a quedar una pierna más chica que la otra. Necesito lo más parecido. Y dice, mirá, acá estos son todos los que no pagan. Estos son todos los que fueron abandonados y hay aquí, o los que nadie reconoce. Nosotros esperamos un tiempo y los metemos todos en una fosa común. Como si fuese un holocausto. Dice, yo no puedo perder tiempo, agarrar lo que quieras. Entonces yo ahí escarbando entre los huesos, busqué algo que esté completo casi. Y lo metí en una bolsa negra, iba en el micro hasta La Plata con los huesos ahí. Y antes de venirme a Río Gallego lo regalé porque dije, me llegan a agarrar en la caminera con todos los huesos. Voy preso hasta el siglo final, ¿cómo demuestro quién era esto? Ya no se puede hacer esas cuestiones. Dice que la tumba estaba abierta y que los huesos de Eliseo estaban al alcance. Dice que estos estaban todos para oficiar el oficio de la muerte de su pariente, de su amigo. Y cuando vieron las bandas armadas dijeron, este ya está muerto. ¿Qué? Ahora nos vamos a morir nosotros por este. Y dice que agarraron y así nomás lo largaron y lo tiraron en la tumba. Sí, no vamos a morir por este y ya está muerto este. Ahora dice la Biblia que aconteció algo extraordinario, porque este muerto, este cadáver, dice que toca los huesos de Eliseo. Y dice que los huesos de Eliseo tenían como unción de Dios. Y dice que al tocar los huesos, ahí está. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y salió corriendo también porque lo iban a agarrar a él también. Imagínate. Pastor, ¿qué es eso? ¿Qué representa ese versículo? Representa exactamente lo que vengo predicando desde hace una hora. Tus conductas, lo que tú hagas, va a repercutir en el futuro, en bendición o en maldición. Eso representa nada más. No es que tú ahora irás a una tumba, romperás ahí algún nicho, o te meterás en algún panteón, o cavarás una fosa e irás a tocar el hueso de alguien para que te dé algo.
Eso representa lo que nosotros transmitimos cuando caminamos con Dios. Ese versículo representa que un hijo y una hija de Dios, cuando caminan y construyen su vida bajo la voluntad de Dios, son de bendición aún después de muertos. Lo que tú hagas aquí en la tierra de la mano de Dios seguirá generando bendición aún aunque tú no estés en esta tierra. Eso representa nada más lo que tú siembras. Cuando el grano muere en la tierra para generar una planta y cosechar, luego tú sacas el fruto y la planta muere, pero tú sigues disfrutando por mucho tiempo ese fruto. Y cuando tú ves el fruto de esa planta y te preguntas dónde está el que generó ese fruto ya está muerto, pero el fruto sigue actuando. Cuando los judíos pensaron que matando a Jesús se terminaba esta historia, y dijeron, como decimos en la Argentina, ¿no? ¿Cómo decimos nosotros? Muerto el perro, se acabó la rabia, pastor. Es así. Los judíos tuvieron ese mismo pensamiento. Dijeron, no podemos dejar que este hombre siga predicando, porque va a convertir a toda la nación y vamos a perder nuestra cultura, nuestra fe. Por lo tanto, vamos a matarlo. Y planearon todo, gestionaron todo el plan para que los romanos pudiesen crucificar a Jesús. Sin embargo, no se dieron cuenta que ya era tarde, que el caminar de Jesús al lado de su Padre y la obediencia de Jesús al lado de su Padre iba a generar fruto aún después de muerto. Las personas que se congregaron en el nombre de Jesús, las personas que aceptaron a Jesús, las personas que siguen a Jesús, son más en cantidad estando Él muerto y resucitado que cuando estaba en vida caminando en esta tierra. Eso representa ese versículo. Eso representa los huesos de Eliseo resucitando un muerto. Que todo lo que hiciste en esta vida, si lo haces de la mano de Dios, va a ser de bendición para tu familia, para tu trabajo, para tus amigos, para los que te rodean. Y aún aunque no estés en esta tierra, aún seguirá siendo de bendición. ¿Tú crees que Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, él tenía idea de la repercusión de lo que él hacía? Dice que Lucas un día se levantó y dijo, voy a recopilar todos los datos de Jesús, porque me agrada, porque quiero que dejar algo escrito, porque él como médico se dio cuenta que su medicina tarde o temprano no iba a generar más fruto. El 70% de las prácticas quirúrgicas que yo aprendí, hoy no las puedo hacer. Son mala praxis, son iatrogenia, son medicina tradicional. El 80% de los tratamientos que yo aprendí ya no sirven. Me tengo que actualizar con tratamientos nuevos. Cualquier paciente me diría, pero doctor, usted está, pero ¿qué es? ¿De médico de la época de los egipcios? ¿Entiendes? Ya hay cosas que no se hacen. Nosotros teníamos una fractura y la internábamos 10 días, con el pie colgado contra el techo, hasta que el hueso se unía. Ya nadie hace eso, pastor. Ahora entra un quirófano, le ponen un clavo endomedular, 2 tornillos y a la casa. Claro. Y Lucas dijo lo mismo. Yo quiero dejar algo que sea una herencia. Yo quiero dejar algo que sea de bendición para otros, aunque yo no esté. Como los huesos de Eliseo, que pasó un año Eliseo ya en la presencia de Dios, disfrutando de la salvación, pero aún así, su accionar fue de una bendición después de un año aquí en la tierra para otro. Yo quiero, pastor, dejarle una herencia a mis hijos. ¿Qué quiere la familia? Dejar herencia a la familia, ¿verdad? Antes de morir me gustaría que mi hijo se quede con una casa, se quede con un auto. Claro, esa es la herencia que quieres dejar. ¿Tú crees que en el mundo espiritual no dejas herencia? Y esa es la más importante. Es importante que le dejes algo a tu familia. Sí, está bien. Déjale una casa, déjale lo que quieras. Capaz que mañana se la juega en el casino, la casa no importa. Pero lo más importante es que le dejes la fe en el corazón.
Porque cuando mañana venga el dolor, cuando mañana venga el sufrimiento, cuando mañana venga la prueba, la casa no lo salva, el auto no lo salva, los dólares o el dinero no lo salva, pero la palabra de Dios va a ser una herramienta, un arma fundamental en su corazón para salir de la angustia, de la depresión, de la droga, del alcohol. Eso le tienes que dejar. Y Lucas dijo, yo quiero dejar algo más que mi profesión. Porque estoy convencido de que, obviamente, como cualquier médico, yo sé que dentro de 20 años, todos los procedimientos que hicieron los médicos actualmente van a ser no solo inclusive desactualizados, sino que nefastos. ¿Sabes cómo acomodábamos las luxaciones de hombros nosotros? Te tirábamos en una camilla, te decíamos respirar profundo. La gran mentira del médico, ¿verdad? Respire profundo y ahí viene el golpe. Y le poníamos una sábana aquí abajo y uno tiraba de la sábana para un lado y el otro tiraba del brazo para el otro. Pastor, eso es una carnicería. Era la manera que acomodábamos los hombros. Nadie quería ir a la anestesia porque la anestesia era simbolismo de muerte. Y entonces tú tenías al paciente ahí y le tirabas el brazo. Y el otro con la sábana del otro lado, así. Dios mío. Y la primera vez que yo vi esto, de mi mentor, era un hombre alto, dice, no alcanza. Y levantó el pie y se lo puso abajo de la axila. Y entre el que tiraba, y el paciente decía, me van a arrancar el brazo. Y de repente, ¡plac!, se sintió ¡cuac! Y entró el hombro en su lugar. Hoy ya se hace así, pastor. No, hoy ya no se hace así. Es más, si tú haces así, se considera como agresivo, como no existe. Ahora entras a un quirófano, te dicen, mira esta lucecita, ¿cómo te fue? Y no alcanzaste a decir nada y pasaste al otro plano. No importa dónde despiertas, pasas a otro plano. Después veremos dónde despiertas, si aquí o en otro lado. Y Lucas dijo, algún día la medicina que yo hago va a ser considerada rudimentaria y básicamente errada, porque la medicina es una ciencia de ensayo y error. Entonces dice, pero quiero dejar algo. Y capaz que lo que deje no será para ahora, pero capaz que me muera y deje algo. Y Lucas abandonó parte de su profesión, quizás toda, y se dedicó a escribir. Y algunos dirían, la típica, ahí tenés, abandonó su profesión para escribir este librito, abandonó todo le lavaron la cabeza. Pastor, le lavaron la cabeza a los evangélicos. ¿No dice así la gente? Ahí está. Y dice que Lucas dejó parte de su profesión, o toda, y empezó a escribir el Evangelio de San Lucas. Y empezó el nacimiento de Jesús. Y se tomó el trabajo de como un periodista e historiador. Y como era reciente, conocía a María, la que fue madre de Jesús terrenal aquí. Ahí iba y decía, chico, ¿cómo fue Jesús? ¿Y cómo nació él? ¿Y qué pasó? De ahí sacó la historia que Jesús a los 12 años se fue de su casa. No volvió a la carreta donde volvían y se quedó en el templo predicando la palabra. Y luego dijo, voy a escribirle una carta a un tal Teófilo. Y le voy a contar todo el libro de los Hechos. Y luego Lucas murió. Pero dejó para nosotros 2 libros excepcionales. No menos que el Evangelio de todo Jesús, el más completo, que es el Evangelio de San Lucas. Y no menos que el libro de los Hechos, que es cómo la iglesia se conducía en aquel tiempo, para que nosotros hoy utilicemos ese libro como nuestra guía a conducirnos en la iglesia actual. ¿Entiendes lo que es sembrar? Y Lucas murió. Y quizás nunca se enteró de lo que él hizo. Quizás nunca se enteró y algún día, cuando me lo cruce en el cielo, le dirá, hey, colega, la verdad que el libro que escribiste me acompañó durante mi pastorado, durante todos los años de mi vida. Y el libro de los Hechos lo considero como una majestuosa obra de arte, que hasta reparaste el no ponerle una salutación final. ¿Sabes que el único libro de la Biblia que no dice se despide o no dice hasta aquí llegó es el libro de los Hechos? Porque la Biblia continúa con sus hechos.
Porque nosotros formamos parte del libro de los Hechos. La iglesia del Señor sigue escribiendo el libro de los Hechos. No en este libro, pero sí en el que tiene el Señor en el reino de los cielos. Eso es la historia de Eliseo. Y esa puede ser tu historia. Tú puedes morir dejando la maldición en la tierra. Tú puedes morir dejando un mal recuerdo para todos. Tú puedes morir haciendo que la gente desee que nunca hayas vivido, porque generaste males en esta tierra y porque trajiste dolor. O tú puedes morir dejando una huella, una bendición, y aún después de muerto, ser de bendición para tu familia, ser de bendición para tus hijos, para que ellos recuerden un padre, una madre de fe y de esperanza. Para que no digan, cuando mi papá se sentía mal, golpeaba a mi madre. Cuando mi madre se sentía mal, se iba afuera a fumar. Y a insultar al cielo, a las estrellas y cuántas cosas existe. Para que digan, no, cuando mis padres estaban en lucha, se arrodillaban a orar. Y luego yo veía cómo se levantaban y salían adelante. Ahí le dejarás una herencia preciosa a tus hijos, a tus seres queridos. Yo viví con mi abuela desde los 7 años. Y si tú me preguntas hoy, cuando yo no conocía a Dios y me decían, ¿qué es lo que más te agradaba de tu abuela? Y yo decía, los chocolates que escondía en el placar. Porque yo conocía todos los recovecos. Y era como el nieto preferido porque vivía con ella. Murió mi abuelo, me fui a vivir con ella, mi madre me autorizó. Y de los 7 a los 17 viví con ella. Y conocía todos los rincones. Pero luego me iba quedando grabado algo en mi cabeza. Y era que todas las noches ella se arrodillaba a orar. Y yo llegaba de mis fiestas, llegaba de mis locuras de adolescente, las demencias que se generan en la adolescencia. Y siempre pasaba por su habitación y la veía a ella, viejecita, arrodillada, orando. Yo no sabía qué era orar. Respetaba lo que hacía, pero no lo entendía. Luego conocí a Cristo. Luego conocí al Señor. Y comencé a entender lo que ella hacía. Y comencé a comprender que ella generaba en mí un recurso que yo desconocía. Ahora, de adulto, sé que lo que hacía era orar por mí. Y oraría para que Dios me guarde, para que me proteja. Y oraría para que Dios esté conmigo y llegue a mi corazón. Ella murió y no lo vio. Pero yo llegué. Y sé que también llegué por su oración. Eso generó un fruto. Y entendí que lo que ella tenía en su mano era un arma o una herramienta o un instrumento para bendición. Y dije, voy a hacer lo mismo. Y comenzó en mi vida la vida de oración. Y la vida de oración trajo bendición. Esos son los huesos de Eliseo resucitando un muerto. Eso representa esa palabra. No el misticismo de ir a tocar una tumba. No la locura que hacen falsos profetas de estos versículos, sino el verdadero entendimiento de lo que representa la palabra de Dios. Si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un varón de Dios, y cuando me refiero a una mujer de Dios y un varón de Dios, no me refiero a alguien que diga que es de Dios, sino que a alguien que viva conforme la voluntad de Dios. Entonces tú serás de bendición a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a cuantos te rodeen. Serás de bendición. Hoy me dice uno de los hermanos, estaba aquí, pastor, afuera, levantando hierros. Y se acercó un hombre y me empezó a ayudar. Y yo le podría haber hablado de bueyes perdidos o decirle gracias nomás, pero nació en mi corazón predicarle la palabra de Dios. Y le empecé a hablar de Dios, del Señor. Y este hombre aceptó a Jesús en su corazón. Y quizás él se fue a su casa sin saber lo que hizo. Pero con el tiempo va a entender que fue la oración más precisa y exacta que puede hacer todo ser humano, aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Eso representa nuestra vida. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de un almud, se pone a lo alto para que alumbre a todos. Eso representas tú.
luz en las tinieblas, una palabra de esperanza para aquel que está perdido, un faro, una guía para aquel que no puede ver. Eso representa la fe, eso representa nuestra cristiandad. Y si tú lo logras vivir así, has de cosechar lo que tú siembras. Esto es una ley, como las leyes físicas de la gravedad, como las leyes físicas que conocemos o químicas que conocemos. También están las leyes espirituales. Y lo que tú siembras, eso has de cosechar. Si tú siembras amor, si tú siembras la palabra de Dios, si tú siembras fe, has de cosechar eso. Pero si siembras otra cosa, entonces has de cosechar lo malo. Y siempre o se van a beneficiar, va a ir mal a lo que tienes alrededor. No puedes hacer lo que quieras. Tienes que hacer el plan de Dios. Esta no es una vida de que tú te levantas y digas, yo hago lo que quiero, como quiero y a la hora que quiero. No es así. A la hora que quieres ir a juntar plata te das cuenta que no es así. Porque el patrón te dice, ¿tú quieres sueldo? Sí. ¿Para qué quieres el sueldo? ¿Para divertirme, recrearme o prosperar en la casa? Bueno, a las 7 de la mañana tienes que estar aquí. Ya no haces lo que quieres, ¿verdad? Tú no le dices a tu patrón, ¿sabe qué? Yo habitualmente me levanto entre 9:30 y 10. De 10 a 11 me tomo unos matecitos. Yo sé que algunos viven así. Y vio que el mate cae medio pesado a la mañana, pastor. Así que de las 11 a las 12 tengo que digerir el mate de una forma u otra. Y a partir de las 12 arranca mi vida. Un vago y una vaga bárbara, ¿no? Así. Y le llaman libertad. Yo diría vagancia. Y ahí arrancamos, pastor. Y claro, pero a esa hora el neurocirujano ya operó dos cirugías. El mecánico ya arregló 3 autos. Y luego tú vas a hacer un trámite, te cierran la puerta y dices, estos vagos que cierran al mediodía. Claro, pues no te levantas tantas a las 8 de la mañana. Y algunos arrancan la vida así. Siembran eso todo el día. Tú tienes que sembrar bajo la voluntad de Dios. No puedes hacer lo que quieras. Ahora, ¿tú quieres un trabajo y que te vaya bien? Bueno, perfecto. Entonces te tendrás que levantar temprano, trabajar, ser diligente. Y cuando venga tu jefe y te diga, ¿está hecho el trabajo? Decirle, sí, aquí está. Porque si no, entonces no prosperarás. Pero eso lo haces, ¿no? Por dinero sí lo haces. Por dinero te levantas a la hora que sea. De la misma manera tienes que actuar en la fe. Tienes que esforzarte para que la palabra de Dios entre en tu corazón. Tienes que esforzarte para que la palabra de Dios salga de tu boca. Tienes que esforzarte para encontrarte con Dios todos los días de tu vida, a fin de que seas de bendición para todos los que te rodean. A fin de que tengas herramientas para ayudar a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes, ¿entiendes? Tú no le puedes dar paz a la gente ni a tus seres queridos si tú no la tienes. Si tú eres pobre y no tienes dinero, no le puedes prestar a nadie. No puedes darle dinero a alguien si tú pones las manos en tu bolsillo y están vacíos. Tú no puedes dar amor si no lo tienes. Tú no puedes dar paz si no la tienes. Tú no puedes dar aliento si a duras penas tienes aliento para levantarte tú. Tú no puedes infundir ánimo si no lo tienes. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. No puedes dar lo que no tienes. No puedes cosechar riqueza si no la tienes, si has sembrado miseria. No puedes cosechar paz si has sembrado guerra. Lo que el hombre cosecha, eso va a sembrar. Y esa es una ley espiritual. Y en Dios esas leyes se cumplen. Tú quieres tu familia bendecida, tú tienes que procurar ser bendecido. El Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir y serás de bendición. Es así la regla, la ley. Tú bendecido primero para luego bendecir a los demás. Así funciona. Y para eso no podrás hacer lo que tú quieras, sino que tendrás que caminar bajo el plan de Dios, como lo hizo Eliseo, bajo la voluntad de Dios. Entonces serás de bendición para tu familia, para tus amigos, para los que te rodean. Dejarás huellas claras en tu hogar. Aún morirás y la gente se acordará de tus palabras.
Morirás y la gente te tendrá en estima. Y aunque menos lo pienses, aún imitarán tus conductas. ¿Por qué crees que Pablo en un momento miró una de las iglesias, de las tantas que fundó? La mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento las fundó el apóstol Pablo. Y en un momento el apóstol Pablo mira a los corintios, a todas las iglesias que fundó, y escribe una carta y le dice: sé imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué crees que lo dijo? Porque él abundaba en la bendición de Dios. Abundaba en el conocimiento de Dios. Podía dar porque tenía. Así funcionan las cosas. Y siempre lo digo en broma. Hay gente que dice: ay, pastor, me quiero casar con una princesa. Bueno, tendrás que ser un príncipe. Y después está la dama que dice: ay, me quiero casar con un príncipe. Bueno, pero no puedes ser campesina si te quieres casar con un príncipe. Si te quieres casar con un príncipe, tienes que ser princesa. Ah, no, pastor, yo soy plebeya y campesina, pero quiero el príncipe. Así no funciona. Eso funciona en el cuento de las hadas, ¿sí? Que viene la campesina y se casa con el rey, y comieron perdices y vivieron felices, y aparece la hada madrina. En la vida real no es así. ¿Tú quieres una reina? Tienes que ser un rey. Así me dijo un hermano una vez: ay, pastor, estoy orando por un hombre de Dios. Así que es un hombre de Dios, le digo yo. Pues veo que a la gente le gusta con estas palabras, así: un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Con alas, centellas, truenos, ¿qué? No, dice un hombre de... ¿Y vos cuántos versículos de la Biblia sabés? Y no muchos versículos. ¿Y cuánto te congregás? Y no mucho, pastor. Vamos entendiendo, eres una campesina, ¿verdad? Pero quieres un rey. Quieres estar en el palacio. Quieres usurpar una corona. Si tú quieres un hombre de Dios, tendrás que ser una mujer de Dios. Porque el hombre de Dios va a buscar una mujer de Dios. El hombre de Dios no va a buscar una campesina, va a buscar una mujer de Dios. Una mujer que obedezca, que sea sensible a la palabra. Que ame a Dios con todo su corazón. Aún que lo ame más a Dios que a ti mismo. Eso va a buscar un hombre de Dios. Se lo puedo garantizar en tantos años de pastorado que tengo. Una mujer que quiere un hombre que busca a Dios, va a buscar que ese hombre ame más a Dios que a ella misma. Porque ahí tiene garantizado su futuro también. Ah, no, pastor, yo quiero una mujer que gane millones, que trabaje todo el día y bueno, si puede ser así como la modelo Claudia Schiffer también, un poquito, no digo mucho. Ahora yo me levanto a las 12 del mediodía y soy un vago que ni me esfuerzo. No. Si quieres una reina, tendrás que ser un rey. ¿Es así? Tú no puedes dar lo que no tienes. Y tú no puedes esperar que Dios sea injusto y te dé a ti lo que el otro nunca va a recibir. Y bueno, está bien, pastor. Un roto para un descosido y listo, ahí vamos. Y ya está, se terminó la historia. Así tiene que ser, claro, es así. Tengo lo que me merezco y posiblemente o lo que has elegido, ¿verdad? Pero vienen los hermanos y dicen: ay, no, yo quiero uno que ore 10 horas, que ayune, que busque a Dios, que lea la Biblia. Y tú ni siquiera te puedes congregar. Una mentira en tu corazón. Tendrás lo que mereces. ¿Entiendes? Lo que sembramos, cosechamos. El amor que le damos a Dios, lo vamos a ver con el fruto que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué crees que la Biblia dice, el Señor lo agarró a los discípulos y le dijo: cuando oréis, enciérrense en sus piezas, en lo privado, y oren a su Padre en lo privado? Ahí, en su habitación, derramen su corazón, oren a Dios, clamen a Dios, busquen a Dios, tengan un encuentro personal con Él, y Él los recompensará en público, dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y Él los recompensará en público. ¿Entiendes cómo es? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que le vaya bien a tu familia, al que te rodea, a tu amigo? A la voluntad de Dios. Porque eso vas a sembrar y eso vas a cosechar. Y David se dio cuenta, y con esto termino, y dijo: locamente he actuado, dijo David. Y ahora mi corazón está en amargura, porque sembré lo que Dios no quería. Sabiendo cómo sembrar,
Le puse al pueblo en su corazón que no confíen en Dios, que confíen en su fuerza, que confíen en su ejército. Es como que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que confiar en tu profesión, en tu plata, en lo que has conseguido. Confía en tu carácter. No pongas las manos, no pongas ni siquiera tu vida, las manos en el fuego, ni siquiera por tu sombra. Confía en Dios, porque dice la Biblia que los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Eso dice la Escritura. Confía en Dios. Pastor, usted confía en usted mismo. Y le voy a invitar que se ponga de pie. Jamás. Hoy te predico la palabra de Dios con convencimiento. Y capaz que mañana estoy tirado en un bar, ahí en la Balchi, Berute, que hay muchos por la zona. No lo sé. Oro a Dios para que así no sea. Pues la Biblia dice que aquel que se cree firme, que se cuide, no vaya a ser que caiga también. Imagínate, el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, de sus epístolas, dice, no vaya a ser que yo siendo heraldo, salvador de otros, heraldo significa eso, termine yo descalificado, pues tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Yo no pongo mis manos en el fuego, ni por mi esposa, ni por mis hijos, porque hoy tú los ves chiquitos, sinceros, y mañana quizás son tremendos delincuentes. No lo sé, tendrán que tener su encuentro personal con el Señor. Si tú vas a la cárcel y ves a todos los hombres y mujeres que están en la cárcel, algún día fueron el Pepito buenito que iba corriendo en la iglesia. Algún día fueron el Carlitos, qué lindo, cachetón que es. Y ahí están en la cárcel, asesinos, homicidas, violadores, abusadores, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y alguna vez fueron el Pepito, les pusieron un sombrerito de cumpleaños y dijeron, mira qué lindo que es. Tremendo Judas iba a ser. No lo sé. Así que no puedo poner mis manos por mis hijos en el fuego, porque no sé si no serán tremendos Judas el día de mañana. Dios quiera que no. Estoy sembrando para que no sea así. La Biblia dice, instruye al joven desde su juventud y él nunca se apartará. Entonces estoy confiando en eso, instruyendo al joven. Pero no sé, hoy mi señora me ama, me quiere, cuida el hogar. Mañana no sé si no agarra un sartén y me lo clavan y estoy durmiendo en la cabeza. No lo sé. ¿Cuánta gente le pasó así? Dice, pastor, no sé, a mi señora ¿qué le pasó? Me parece que le agarró el gualicho, dice, no sé, está como loca. Venga a ayudarme. No sé. Lo que sí puedo poner las manos en el fuego es por la Escritura y por la Biblia. Porque la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de este libro tendrá fin. En eso sí pongo toda mi confianza. Porque Dios no miente y Dios no fracasa. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración que dice así, Señor Jesús. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Y quiero aceptarte en mi corazón. Quiero aceptarte en mi corazón. Para que me guíes. Para que me muestres el camino. Para que me muestres el camino. Para que anotes mi nombre. Para que anotes mi en nombre. el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.